Hola a todos, es un gusto para mí saludarles el día de hoy. Mi nombre es Daisy Pavón, yo soy arquitecta. Actualmente me dedico a la consultoría en general y asesoría de estudiantes tanto en el proceso de tesis de grado como estudiantes de arquitectura. El día de hoy vamos a hablar de la procrastinación y de cómo afecta al estudiante. Antes que nada quiero comenzar con una cita que dice así: procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de emociones. Por Charlotte Lieberman, columnista del New York Times. Primero que nada debemos entender qué es la procrastinación. Y esto, según Lieberman, es que etimológicamente procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo akrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. La procrastinación en la vida cotidiana resulta ser ese montón de tareas que nunca terminamos. Es hacerse cargo de ese proyecto laboral o esa tesis de grado que sabemos que tenemos que terminar, pero no lo hacemos quizás por miedo. Es esa persona que posterga el inicio de su posgrado o de algún estudio de lengua extranjera. Y para ser más cotidianos todavía, es esa persona que posterga sacar su carnet de conducir o hacerse los exámenes anuales médicos. Pero no tiene por qué ser una cuestión de holgazanería, sino más bien se trata de evitar las emociones negativas que nos dan hacer X tarea. Según el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, uno de los libros más famosos de este autor, en donde nos enseña a desarrollar nuevos hábitos mediante sencillas tareas, nos explica él que los grandes cambios parten de las estrategias más simples y elementales. Uno de los primeros cambios para salir de a poco de la procrastinación es comprometernos con nosotros mismos. Y si nosotros miramos hacia adentro, esto al menos alguna vez en la vida nos ha pasado. No tenemos compromiso, ¿pero por qué? Tal vez por pereza, o porque hay mejores cosas que hacer, o porque no queremos enfrentarnos al miedo que conlleva realizar esa tarea, o sería más bien miedo al fracaso. Según James Clear, para tener éxito debemos poner más atención a las herramientas que al propio objetivo. Entonces llegamos a una pregunta que mucha gente se hace. Entonces nosotros procrastinamos por nuestros estados de ánimo. Y la respuesta es sí. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en nuestra habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas. Por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, frustración, resentimiento y más. Pero en este episodio yo quiero hablar de cómo afecta esto a los estudiantes. Y quizás a los estudiantes les afecta un poco más todavía, por el simple hecho de estar condicionados todo el tiempo, por ejemplo, a sacar buenas notas, a terminar muchas tareas en un tiempo límite, a enfrentarse a tareas que no saben realizar o en los cuales no son muy buenos. Entonces simplemente se evita la tarea. Se posterga enfrentarse a esa tarea porque en la mente del estudiante saca lo peor de él o de ella. A veces incluso se meten pensamientos intrusivos en la mente, pensando el peor de los escenarios, como que los demás compañeros se burlaran de la mala tarea que se presentó, o el profesor no incentivara a que la tarea mejore, sino que simplemente se limitara a pasar de ello, en el mejor de los casos. Entonces también esto quizás pueda venir de situaciones de la niñez,
de cómo fue que nosotros vivimos nuestras experiencias escolares, nuestras primeras experiencias escolares, y con el resto del mundo. Parece un poco extraño, pero todo lo que vivimos en nuestra vida alguna vez nos seguirá afectando en el día a día, sea bueno o malo. A veces la procrastinación se vuelve realmente un problema a corto o largo plazo para un estudiante, más aún cuando ya se está en la etapa universitaria, en la que se depende de sí mismo para poder sobresalir. Ya hay más exigencia, hay más responsabilidades y por supuesto hay más ojos mirándonos, cómo hacemos tal o cual tarea. Por ello hoy te quiero dejar una serie de consejos, tips y reglas para que lo puedas utilizar si estás pasando por este momento o conoces a alguien que pueda necesitarlo. Número 1, y la primera es la regla de los 2 minutos, que nos habla James Clear en su ya mencionado libro Hábitos Atómicos. Consiste en la realización de la tarea con que tenemos dificultad, pero por solo 2 minutos. Pero antes de ello tenemos que definir cuál es la tarea que nos cuesta. ¿Es hacer ejercicio? ¿Es empezar a escribir un libro? ¿Puede ser leer ese material didáctico que nos dejó la cátedra? Entonces, una vez definido, solo realizaremos parte de la tarea por 2 minutos. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque al cerebro no le cuesta nada. No es una pérdida de tiempo hacer una tarea por 2 minutos. Entonces así el cerebro se acostumbrará cada día. Podamos ir subiendo esos minutos y quizás hasta se conviertan en horas, pero ya sea fácil para nosotros. Número 2. Si tenemos una tarea muy extensa que debemos entregar en un tiempo relativamente corto, entonces dividámoslo en micro tareas y avanzamos una por vez de más fácil a más complejo. De esta manera te vas a evitar una sobrecarga de trabajo. Número 3. Asociar. Asociar esa tarea a alguna actividad que te agrade. Por ejemplo, escucha música de tu agrado mientras haces alguna tarea. Si te resulta molesto o te distraes, puedes probar con los ruidos blancos. El ruido blanco es un sonido monótono y suave que ayuda mucho a conciliar el sueño, ya que ahoga los ruidos externos. Y se utiliza mucho en bebés también para simular que están todavía en el vientre de la madre. Es muy efectivo en terapias de sueño y en el tratamiento del estrés. Otro ejemplo puede ser que puedas poner tu serie favorita de fondo mientras realizas tus apuntes. Número 4 y nuestro último consejo es: dialoga contigo mismo y explícate que la exigencia no es buena, que no todos somos seres perfectos. Es mejor fallar e ir progresando que siquiera intentarlo por miedo a fallar. Cuando te llegue el primer pensamiento intrusivo del no puedo, cámbialo por una afirmación: voy a intentarlo. Cambiar desde adentro es lo más importante y, por supuesto, dar el primer paso. El mundo no se conquista en un día. Eso tenemos que interiorizarlo. Para dejar de postergar hay que dar un paso. Bastan 2 minutos para poder avanzar y no quedarse en la zona de confort. Recuerda que si la procrastinación te genera sentimientos de ansiedad, aún tomando los consejos antes mencionados, recurre a un especialista en la salud mental. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te gustó, házmelo saber y por supuesto compartilo con quien pueda necesitarlo. Puedes seguirme en mi página de Instagram, que estoy como ArcStudioPY, donde comparto tips y consejos para estudiantes en general y más aún para estudiantes de arquitectura. Un fuerte abrazo y que tengas un hermoso día.